Bueno, muy buenos días. Siendo las 9 en punto de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión que se tiene programada para el día de hoy, 26 de febrero del 2025, para la ficha 287-9621, desarrollo de videojuegos y entornos interactivos, ¿sí? Para esta grabación, pues vamos a dar inicio en el horario que está establecido. En la medida en que vamos grabando, si se conectan los aprendices, pues vamos a integrarlos a la sesión. Y esta grabación se hace con el objetivo de que los aprendices que no se pueden conectar puedan acceder a ella y puedan pues ver la explicación tanto del tema como de la evidencia que se va a trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, vamos entonces a iniciar. Mi nombre es Maricela Mantilla Sánchez, soy la instructora del área transversal y para esta actividad de proyecto ya estamos en la fase número 3 e iniciando la actividad de proyecto número 6, tenemos una evidencia que está relacionada con orientar la investigación formativa según los referentes técnicos. Esta es la competencia y la actividad de aprendizaje está relacionada con la identificación de las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo de acuerdo con las necesidades y las problemáticas que lo afectan. Esta es la competencia y la actividad de aprendizaje que están relacionadas a la evidencia que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, el objetivo es que vamos a ver un poco acerca del tema, ¿sí? Lo vamos a relacionar un poco y finalmente, pues al finalizar ya de la sesión, vamos a dar explicación a la evidencia que se tiene programada. Entonces, recordando pues el cronograma de actividades que está establecido para esta fecha que iniciamos en febrero, el 10 de febrero, recordemos entonces que a cargo mío está esa evidencia que se llama mapa mental. Y esta evidencia de mapa mental pues está relacionada con la competencia y el resultado y la actividad de aprendizaje o resultado de aprendizaje que les acabo de mencionar. Y pues el objetivo es que podamos identificar cuáles son las características del contexto. Espérame. Hola Richard, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, Richard, ya estoy iniciando, ¿sí? Vamos, ya está rodando la grabación, ¿listo? Porque sabemos que pues tenemos que dejar esto grabado para los aprendices que no se pueden conectar, ¿listo? Bueno, entonces Ok. aquí les estoy haciendo como una pequeña introducción, que ya nos encontramos en la actividad de proyecto número 6, que la competencia pues que está relacionada con esta evidencia que les voy a explicar el día de hoy es orientar la investigación formativa según los referentes técnicos y la actividad de aprendizaje o el resultado de aprendizaje asociado a esta evidencia es el de identificar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo de acuerdo con las necesidades y las problemáticas que lo afectan. Entonces, el objetivo es mirar primero un poco en qué consiste el tema, mirar dónde vamos a encontrar el material, en qué consiste el material, y ya con base en esto, pues ya al finalizar damos explicación a la evidencia que es mapa mental. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, voy a apagar la cámara que a veces nos interfiere un poco y vamos a compartir. Bueno, me confirma por favor si está viendo. Sí, se mira. Bueno, ok. Entonces, bueno, como lo decíamos, características del contexto productivo es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues parte de esa caracterización del contexto productivo, tenemos que entrar a investigar o a decir a partir de la importancia de la investigación, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan, nosotros como SENA no somos ajenos a los proyectos de investigación, sino antes al contrario, todo lo que tratamos de que los aprendices desarrollen, aprendan, todos dentro de sus habilidades y sus competencias, pues está el también incentivar esa parte investigativa,
¿sí? Que ellos se interesen por eso que están alrededor, tanto en el contexto social, laboral, productivo, en todo lo que nos desarrollamos, y mirar qué necesidades hay en ese contexto o qué oportunidades para nosotros poder proponer ideas nuevas, cosas novedosas o simplemente dar una solución a una necesidad que podamos ver dentro de ese contexto, ¿sí? Entonces la investigación a veces creemos que es algo muy complicado, muy complejo, que solamente un científico puede investigar o que solamente una persona que tenga grandes ideas lo puede hacer, pero realmente nosotros desde una necesidad pequeña podemos desarrollar una investigación y dar solución a muchos problemas que se pueden estar presentando en ese contexto en el que nos desenvolvemos. Entonces vamos a mirar este video, voy a compartir acá, y con este video vamos a aclarar un poco, compartir desde aquí, vamos a aclarar un poco lo que significa esto de el contexto productivo en la investigación. Entonces, bueno, vamos a abrir aquí. Me confirma que Hola, se te oye. doy la bienvenida al canal de Tu Aula es el Mundo. En este video... Sí, hay audio. Ah, ok, perfecto. Listo, vamos entonces a iniciar, vamos a escuchar. Hola, es el Mundo. En este video puntualmente voy a responder una consulta que tiene que ver con los proyectos que se están haciendo, que generalmente son las tesis o los proyectos final de grado. La consulta es, ¿qué es el contexto? Cuando estamos escribiendo una tesis o un proyecto final de grado. En realidad, nosotros estamos proponiendo un tema con un problema, y ese problema se inscribe en una realidad, ¿no? Generalmente la atraviesan variables históricas socioeconómicas, es decir, que si mi tema es un plan de marketing sobre la sustentabilidad, el contexto es todo lo que está pasando en relación a, bueno, las políticas que están tomando en relación a los conflictos de polución, de problemas de medio ambiente. Es decir, el contexto es lo que, digamos, hace posible que a vos se te ocurra este tema y no otro. Es decir, hay algo que está sucediendo en este momento en relación a la realidad de tu país, a la realidad social, a lo que está pasando, que a vos se te ocurre este tema. No tiene que ver con lo bien que te hace a vos y lo lindo que es trabajar para vos el tema, sino que es a nivel más macro, digamos, qué es lo que está pasando para que una persona se interese en investigar este tema y no otro, o se interese en trabajar en este tema y no otro. Ese sería el contexto cuando nosotros estamos trabajando este tipo digamos, de proyectos. Espero, Aleska, que te haya ayudado, y acordate que... Dejémoslo acá. Entonces, como lo vemos y nos lo explica la señora, ¿cierto? Esta docente, ella nos habla de la importancia de ese contexto, más desde lo que es lo que me puede interesar a mí o que yo vea que sea más fácil para mí, es como el impacto, ¿cierto? ¿Qué impacto puede tener eso que yo estoy investigando o eso que me llama la atención y que veo y que observo desde lo que yo estoy trabajando, lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, en eso quiero que partamos y que empecemos a analizar para poder desarrollar esta evidencia que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar primero, inicialmente, qué es lo que yo estoy estudiando, ¿sí? ¿Cuál es mi programa de formación? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ustedes desde que inician la formación se les habla de investigar, se les habla de partir como de una idea, se les habla de que tienen que crear como un proyecto, o sea, como partir de una necesidad y mirar cuál sería ese proyecto que a ustedes o qué idea les gustaría desarrollar dentro de ese proceso formativo, dentro de lo que ustedes están haciendo. Entonces hablamos de que el programa de formación, ¿cierto? Es desarrollo de videojuegos y de entornos interactivos. Entonces, ¿cómo desde lo que yo estoy estudiando y desde lo que los instructores desde la formación técnica me están impartiendo, me están enseñando, yo puedo dar solución o impactar ese contexto en el que yo estoy? Ella hablaba de algo macro, ¿sí? Y yo lo puedo tomar desde mi región, ¿cierto? Desde algo donde yo me desenvuelvo, el lugar donde vivo, mi barrio, mi ciudad, todo el departamento, cómo
puedo yo impactar? ¿Qué puedo yo enseñar o desarrollar desde esto que estoy aprendiendo para poder mejorar en algún tema específico? Puedo tomarlo a nivel país, ¿cierto? También puede ser más general, más macro, más grande, pero ya pues yo soy el que decido cómo lo quiero manejar, ¿cierto? Entonces, desde esa idea, desde lo que yo estoy trabajando y lo que yo estoy haciendo, es donde yo debo empezar como a pensar, bueno, yo desde esto que estudio, ¿qué puedo aportar? ¿Mm? Solamente diseñar un videojuego o ese videojuego puede ser educativo. Yo veo que en el lugar donde yo vivo o en el departamento donde yo estoy se está presentando un problema, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, supongamos, ¿cierto? La gente no cuida, tira basura, la gente desperdicia, se ve mucho desorden, se ve que talan los árboles, que no piden permisos, bueno, una cantidad de cosas que para mi concepto están dañando o están deteriorando el medio ambiente. ¡Pum! Se me ocurrió, ¿cierto? Digamos que es el bombillito que se iluminó. Yo, desde lo que estoy estudiando, ¿cómo puedo aportar? Entonces, bueno, se me ocurre que puedo crear un videojuego, que puedo crear un programa, algo interactivo, ¿cierto? En donde los niños, voy a los colegios, desde los colegios, desde su etapa pequeña, desde su etapa inicial de desarrollo, se les empieza a enseñar cómo superar ciertos obstáculos, cómo cuidar el entorno, cómo cuidar el medio ambiente y cómo a través del juego, desde la lúdica, ellos pueden aprender, por ejemplo, ¿cierto? Eso sería como una idea de algo que yo podría hacer. ¿Cuál tema podría ser? Cualquiera, ¿cierto? Porque es lo que yo observo. Yo doy este ejemplo como general, ¿cierto? Pero cada uno debe analizar, por eso hablamos del análisis de ese contexto y mirar qué hay en ese entorno, qué necesidades puedo yo ver o qué oportunidades de mejora. Yo digo, uy, esto puede ser una oportunidad. Acá tenemos esto, pero nadie lo está haciendo. Yo lo podría hacer, ¿sí? Y de ahí nacen pues esos proyectos de investigación. ¿Cuáles serían las características de ese contexto productivo? ¿Sí? Existen unas características importantes y cada una de ellas pues tiene como un significado y de cada una de ellas yo me puedo aprender y decir, bueno, es desde este punto o desde lo tecnológico yo me puedo aprender, mirar qué hay, ¿sí? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Y cómo podemos ayudar. Entonces, ¿cuáles son? Son las socioeconómicas, las tecnológicas, las políticas y las culturales. Entonces vamos a ver y a desglosar cada una de ellas. Dice que las características socioeconómicas vamos a pensar, supongamos, en la región, no pensemos en el país como general, sino la región en donde yo estoy, ¿sí? Cuando habla de esas características socioeconómicas, hace referencia a la economía, cómo se maneja la economía en esa región, ¿sí? ¿Cuáles son como las fuentes de empleo? ¿Qué es lo que produce más? ¿Qué genera más recursos? ¿Sí? Esto está incluido, habla también del desarrollo económico, la distribución de la riqueza, las tasas de desempleo, cómo está distribuido como las zonas, los sectores. Yo digo, bueno, hay zonas en donde se ve más prosperidad económica, en otras hay más deterioro económico, ¿sí? El acceso también, por ejemplo, a los servicios básicos. Hay lugares de mi región en donde la gente no tiene los servicios básicos, no tiene acceso a internet, no tiene acceso a agua potable, bueno, todas estas cosas, y mirar cómo en general la región se encuentra en esa parte social, pero desde lo económico, ¿sí? ¿Qué factores pueden influir? Estos factores influyen mucho en la demanda de productos y servicios, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo que yo les daba. No se está cuidando ese medio ambiente y yo observo que, bueno, definitivamente nadie lo cuida y la gente está destruyendo, ¿cierto? No se ve como una recolecta de basuras adecuadas, que la gente recicle, bueno, yo lo observo desde ahí, ¿sí? Desde la característica socioeconómica, pues yo voy a mirar de pronto, ¿cierto? Dentro de mi sector, perdón, me fui para el otro lado, que ¿qué se ofrece en esos sectores o en esas zonas económicamente donde se observa más el impacto de ese cuidado? Yo puedo hacer
un análisis de ese cuidado del medio ambiente. Puedo hacer ese análisis y decir, bueno, en las zonas más vulnerables, ¿cierto? Donde económicamente no se tiene acceso a muchos recursos, pues es donde más la gente descuida, supongamos, ¿cierto? La gente más descuida el cuidado del medio ambiente. Y en los sectores en donde la gente sí tiene acceso a ese tipo de servicios, pues la gente sí lo cuida, que es como más cuidadosa, tienen los servicios, fácilmente tienen canecas, entonces cuando van por la calle pues los pueden depositar, mientras que en esos sectores vulnerables no lo hay. Es como una suposición, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el análisis desde cómo, si puedo llegar, ¿cierto? Con ese trabajo que yo propongo de hacer, ¿cómo podría llegar a esas zonas vulnerables? No, pues tampoco, porque las escuelas no tienen dotaciones tecnológicas, que es el otro punto que vamos a ver acá. Entonces, ¿cómo se me va a facilitar o cómo podría mirar y solucionar, ¿cierto? Entonces es hacer el análisis de esta primera característica. En la segunda característica nos habla de los aspectos tecnológicos, ¿sí? Cuando hablamos de la tecnología, pues estamos haciendo énfasis como a toda esa infraestructura o ese desarrollo tecnológico con el que puede contar una región, ¿sí? Y volvemos a lo que decíamos ahora, hay sectores en donde tal vez la conectividad o el acceso a la tecnología sea más fácil, y otros lugares a los que no, dependiendo de la cobertura que se tenga en esa región, ¿cierto? Estamos hablando de la región. Esto incluye la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Las TICs, a la infraestructura de transporte, la capacidad de innovación, la adopción de nuevas tecnologías en los procesos productivos y todo lo que esté relacionado con esta parte, pues, como tecnológica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto yo observo que desde lo que yo quiero proponer, sí encuentro oportunidades de mejora, facilidades, o al contrario hay mucha necesidad, y cómo yo puedo también desde ese punto de vista solucionar, ¿no? O gestionar o aportar? Dice que estos factores también pueden afectar la eficiencia y la competitividad de las empresas en el contexto productivo, ¿sí? Si la región no cuenta con esa infraestructura o ese desarrollo tecnológico adecuado, pues va a dificultar, ¿cierto? Que haya un buen acceso eh, a la solución de problemas, ¿sí? Que las empresas puedan ser más competitivas o más productivas, porque sabemos, y más hoy en día, que todo se mueve desde la parte tecnológica, entonces va a ser más difícil. Entonces también hacer el análisis desde ese contexto tecnológico. Con la parte política o las características políticas, todas van muy de la mano, ¿cierto? Las políticas, aquí miramos cuál es el plan de gobierno que se tiene, ¿cierto? Ya sea departamental o regional, qué proponen, qué políticas hay, ¿cierto? Frente a toda esa tecnología, por ejemplo, o frente a esa parte económica de la que hablábamos ahora, si sí se están cumpliendo con esas políticas establecidas. Cada gobierno o cada, cada político, por así decirlo, que llega con su plan de gobierno, propone unas leyes, ¿cierto? Unas normas o un plan que él debe ejecutar. Entonces vamos a tener que analizar si sí se están ejecutando, si no se están ejecutando, ¿sí? ¿Qué tanta regulación puede tener este marco político, y cómo esto aporta o no lo está haciendo a nuestro contexto productivo? Y desde ahí nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Cada plan de gobierno en esta parte ambiental, que es el ejemplo que les estoy dando, es algo que está ahora muy a la vanguardia. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Proponer cómo mejorar el cuidado del medio ambiente, cómo cada empresa aporta y ayuda no a destruir, sino a cuidar el medio ambiente, incluso desde la parte educativa, cómo en los colegios se les está enseñando, cómo en las empresas se está educando. Entonces, miremos que ahí en esa se podría dar como una mirada muy amplia y saber, ¿cierto? Desde esa parte política, si yo puedo como meterme por ahí desde la investigación o la idea que tengo planteada. Entonces dice que esta se refiere a las políticas gubernamentales, a las regulaciones que afectan el contexto productivo, políticas fiscales, también con lo laboral, comercial, lo ambiental, ¿sí? Como esa estabilidad política y la seguridad jurídica. Dice que estas políticas pueden tener
un impacto significativo en la inversión, la competitividad y el entorno empresarial en general. Entonces, desde ahí también podemos entrar a hacer como ese análisis. Y esta última hace referencia a las características culturales, ¿no? Sabemos que cada región, Colombia es un país muy marcado de muchas culturas y cada cultura pues tiene unas ideologías, unas creencias que son muy marcadas unas de las otras. Entonces ahí tenemos que entrar mucho también a mirar cómo desde lo que yo propongo o lo que creo que se puede innovar o hacer como novedoso a esa cultura a la que yo voy a impactar, si realmente le va a llegar el mensaje que yo le quiero dar. ¿Sí me hago entender? Para algunas culturas es más importante el cuidado del medio ambiente, para otras culturas, aunque se les habla mucho del tema, consideran que ellos ya lo tienen marcado, lo hacen y no necesita que nadie les esté diciendo que lo hagan, porque ya lo tienen dentro de su forma de ser, dentro de su forma habitual de comportarse. Entonces yo tengo que mirar eso. Si desde lo que yo propongo, por ejemplo, si yo estoy diciendo que va a ser un videojuego para que los niños aprendan a cuidar ese medio ambiente, ¿será que ellos desde sus creencias y desde sus valores, sí lo van a adoptar y sí lo van a tomar? ¿Sí? Desde los recursos tecnológicos que te tengan, miren que todas, vuelvo y les digo, todas están relacionadas, ¿cierto? Desde los recursos tecnológicos que se tengan, sí lo van a poder ejecutar. Desde las políticas del gobierno o lo que está establecido, sí me pueden apoyar para que ellos lo logren. Pueden que no tengan los computadores, no tengan las tablets, no tengan las herramientas, pero si yo digo, bueno, el plan de gobierno plantea esto, desde acá se puede presionar para que ellos faciliten las herramientas para el grupo al que se va a impactar, entonces lo podemos lograr, ¿sí? Entonces miren que si yo analizo cada una de esas características, no están aisladas las unas de las otras, y con la idea que yo proponga, ¿sí?, de investigación o lo que yo se supone que analizo y miro, debo de cada una de ellas pegarme para que me pueda dar la solución a lo que yo quiero hablar, ¿listo? Bueno, hasta aquí sería como las características del contexto productivo. Bueno, miremos a ver. Ay, ay, ay. Me fui por acá. Richard, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Nos queda claro hasta el momento? Sí, ahí digamos que la identificación del problema, no sé si va dentro de lo de este contexto o primero se establece el contexto y luego ya se pasa a la identificación del problema. Van como muy de la mano, porque en la medida en que yo voy mirando el contexto, me puede surgir la idea. O yo puedo tener una idea y decir, ve, me interesa este tema, voy a mirar cuáles son las características de ese contexto y de ahí me pego, ¿sí? O sea, puede pasar de las dos formas. No es que la una sea previa o la otra sea, no, porque pueden ocurrir de las dos formas. Incluso yo mirando el contexto digo, ve, me surge esta idea y la planteo, ¿cierto? Pero igual hago el análisis de cada una de esas características del contexto. Si ya tienen la idea planteada, que creo que ustedes ya tienen como una idea, ¿cierto? Sí, ya hemos avanzado Bueno, en ustedes desarrollo ya, de... bueno, como ustedes sí, porque algunos grupos ya lo avanzan, ¿cierto? O sea, cuando llegamos a explicar esto y la siguiente evidencia que la tiene el otro instructor, que es la propuesta de investigación, que ya van a ir formulándola como en el documento, por así, en la matriz, entonces ustedes ya la tienen identificada. Entonces ya como ya la tienen identificada, lo que van a hacer es mirar esas características que hay en ese contexto al que ustedes se supone van a impactar. ¿Qué me ofrece, cierto? O sea, como qué necesidades veo yo ahí o qué me ofrece y de dónde me puedo pegar. Puede que en algunas no veamos nada, pero igual tenemos que hacer el ejercicio del análisis, ¿sí? Por ejemplo, digan desde la tecnología, no, todo está muy bien en este contexto, todo está perfecto, me van a ofrecer o puedo tomar de ahí esto y esto, ¿sí? Pero sí, entonces, si ya la tienen, es partir de ahí. Y ahí es donde, digamos, se usa eso de la matriz de Bester, ¿De la matriz de qué? de Bester, Sí. ya. Bueno, entonces vamos aquí, Richard Cohn, vamos a ingresar al grupo, a la ficha.
vamos a ingresar a la plataforma y en plataforma vamos a encontrar, bueno, estamos ya en la fase 3, la actividad de proyecto 6 y el material de formación para poder desarrollar la evidencia que les estoy explicando y la que les va a explicar el instructor, no sé cuál es el instructor que está a cargo de esa evidencia, la de investigación. Ah, pues en la 7, bueno, no me acuerdo, yo miro acá. La mía es la 1 esta. Ah, Rubén, el instructor Rubén, la propuesta de investigación. Listo. Ah, sí. Entonces, para estas, sí, para esas dos evidencias, digamos que es el mismo material de estudio y es el de fundamentos de investigación, ¿sí? Entonces deben dirigirse acá, descargar ya sea el material de manera en PDF. Muestre a ver si acá nos aparece en PDF también. Ay, está lenta la plataformita. Ya. Ah, no, acá nos aparece solo interactivo. Es que a veces nos deja descargar de las dos formas. Bueno, entonces aquí vamos a encontrar, entonces acá nos van a hablar de la importancia de investigar, ¿sí? ¿Por qué investigar? ¿Qué es la investigación en el SENA? Y nos dan como algunos ejemplos, el tema o la idea de investigación, y ya acá nos hablan de cuáles son los enfoques, el problema o la pregunta, ¿cierto? Que hacemos siempre en toda investigación, sus objetivos, los métodos, la hipótesis, todo lo que conforma ese proyecto investigativo, ¿cierto? Ese proyecto de investigación y cuáles son las fuentes de información. Esto que vemos acá, pues nos sirve, digamos que un poquito más para lo que les va a explicar el instructor Rubén, porque ahí sí va a ser la matriz en donde van a descargar pues como todo lo que tiene que ver con esa investigación que van a hacer. Pero de todos modos, pues igual la debemos leer porque esa característica, digamos que esta primera evidencia, que es la característica del mapa mental de las características de ese contexto productivo, es como la base para el proyecto que ustedes desarrollan. Es como un esbozo, por así decirlo, ¿cierto? Como un bosquejo de lo que queremos investigar. Entonces acá tenemos el material de estudio y ya pues también encontramos ahí la guía de aprendizaje donde nos explica la evidencia que vamos a desarrollar. Aquí está, yo ya la tengo aquí descargadita. Vamos a abrirla acá. Y la evidencia que van a desarrollar conmigo se llama mapa mental, ¿sí? Entonces, como su nombre le indica, no es un mapa conceptual, sino un mapa mental. La diferencia al conceptual es que este tiene imágenes, ¿cierto? Es como un poquito más digamos que ameno o agradable a la vista. Tiene letras, palabras, claro que las tiene, pero más simplificadas, de manera más concisa la información y hace más referencia como a las imágenes que podamos relacionar con ese tema. Tampoco es que vayamos a hacer solo imágenes porque pues no se entendería, ¿cierto? Debe ser combinado. Acá nos habla de cómo elaborarlo. La sugerencia pues dice que puede ser digital o lo puedo hacer a mano, ¿cierto? Quien no tenga pues como el recurso, aunque pues ustedes están estudiando desarrollo de videojuegos, se supone que todos deben tener herramientas tecnológicas para poder desarrollar esta evidencia, ¿sí? Pero pues bueno, si no lo podemos hacer en computador o en alguna herramienta de las que se proponen, pues lo hacemos a mano, le tomamos la foto y lo convertimos a PDF. ¿Listo? Acá nos explican cómo hacer el mapa mental, entonces nos dice que debe tener un contenido central, nos habla acerca de las características del contenido, cómo jerarquizar las ideas. Bueno, acá nos dan como una explicación. Hay muchas páginas que nosotros podemos ingresar y ahí ya nos dice cómo, o sea, casi que está ya el diseño, solamente es colocar las imágenes y colocar el contenido de lo que queremos poner, pero pues la idea es tener como clave esas ideas de que vamos a colocar ahí. Y lo subimos en PDF, es algo sencillito, es una sola hojita, porque un mapa mental no es como tan largo. Y en este vamos a describir cuáles serían las características del contexto que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? En el centro vamos a colocar como la idea de investigación o la propuesta que se tiene en el centro. Y las bifurcaciones pues van a ser cada una de esas características que vimos ahí. Entonces sería una, socioeconómicos, y ahí colocamos
la imagen o colocamos lo que creemos de cómo está según la idea que nosotros tenemos de investigación. Lo tecnológico, ¿cómo está? Ay, ¿qué pasó? Se me cayó la señal. Ah, no, No, estaba ingresando. Sí, estaba ingresando, ingresó otra personita. Mariana, ¿cómo estás? Bueno, entonces ahí, hoy ¿qué se me hizo? Bueno, en la guía. Entonces, y alrededor, ¿cierto? De esa idea principal vamos colocando cada una de esas características que yo les compartí ahí en el PowerPoint, en donde está socioeconómicas, las tecnológicas, las políticas y las culturales. Y hacemos como el análisis de cada una de ellas, pues obviamente relacionadas con el proyecto o con la idea de investigación. ¿Listo? Esa sería la evidencia que vamos a presentar. Es importante que en ella hablemos de cada una de esas características, que no vayamos a dejar ninguna por fuera, ¿sí? Sino que hagamos bien el análisis de cada una de ellas y bueno, ya subir la evidencia. No sé de pronto si haya una pregunta, Richard, si nos queda claro. Pues ahí entonces sería como para concluir. Cada uno de nosotros tiene, digamos, un proyecto que ha ido avanzando. Sí. Ese, digamos, que siempre que uno lo menciona, lo dice como en una idea central, digamos, un Por ejemplo, endless ¿cuál runner. es el tuyo? El mío sería como de combate espacial, así. Cuando se menciona el juego, pues como para no ponerse a explicar mucho, uno dice, no, yo estoy haciendo un videojuego de combate espacial. Esa sería como la idea central, ¿cierto? Sí. Videojuego, entonces ahí ya sería entonces analizar si se va a lanzar al mercado, cuál sería el contexto político, por ejemplo, que le digan a uno, no, es que es muy violento, entonces para este público no es, algo así. Algo así. Mira, ¿y tú a qué población lo dirigirías? Pues es en ese sentido, sí, tal vez a personas de mayores de 13, porque aunque se buscaría como, digamos, enseñar cosas de astronomía, cosas así en un futuro, pues sería chévere. Ujú. Sí es como muy a lo violento. Entonces ahí ya se empieza a generar, digamos, este es el contexto político. ¿Por qué a los niños no se les permite jugar ese tipo de juegos y antes sí? O algo así. Ujú. Entonces, mira, con esa idea que tú ya tienes y esto que vas a ver de las características del contexto, tú ya vas como, porque tú lo tienes como general, ¿cierto? Un videojuego de combate. Sí, Entonces ahí en ya general. tú lo vas, eso es en general. Ahí ya lo que vas haciendo es como perfilando, bueno, es de combate, pero busquémosle como esto qué puede enseñar o qué impacto puede tener, ¿sí me entiendes? Ahí ya tú lo vas mirando desde, por ejemplo, lo que decías ahora, desde lo político, bueno, va a ser como, uy, violento, entonces va en contra de ciertas políticas. Entonces, ¿cómo lo puedo ir orientando para que él tenga un impacto que realmente sea positivo tanto a la comunidad a la que se lo vas a dirigir o a la población a la que va a estar dirigido, ¿cierto? Sí, Por eso ese análisis del contexto me va como aterrizando, porque mira lo que decíamos ahora, yo tengo una idea general, uy, se me ocurrió esto, mira, a ver, yo lo puedo hacer, pero cuando yo hago ese análisis del contexto, empiezo a decir, el análisis me sirve para decir, oiga, esa idea que yo tengo, como que definitivamente, o esa idea que yo tengo la puedo orientar para aquí, para allá y ¡puf! Tener un buen resultado y un buen impacto, ¿sí? Que te va a ayudar. sí. Bien. Entonces ahí tú lo vas organizando y lo vas mirando. Y eso es lo que cada uno pues de los que tiene una idea diferente, por ejemplo, Mariana, que se acabó de conectar, y el resto de aprendices tiene que empezar a mirar, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, pero bueno, si yo analizo el contexto, porque un proyecto de investigación se puede caer muy fácilmente por no hacer ese análisis del contexto. Puede ser una idea muy chévere, muy bacana, pero si yo no analizo qué tanto va a impactar a ese contexto en el que estoy o al contexto al que yo quiero, pues como llegar a la población a la que quiero llegar y yo no hago ese análisis y digo, no, vamos a impactar con este videojuego y eso va a ser el boom.
pero a la población a la que lo tengo dirigido no tienen herramientas tecnológicas, no tienen acceso a Internet, no tienen tecnologías de la información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser un fracaso, ¿sí? Entonces, yo miro desde la política, aquí están proponiendo desde el plan de gobierno que desde lo educativo se les fortalezca tales cosas. Por ejemplo, tú decías algo ahora de astronomía, que se les fortalezca en esta materia. ¿Cómo me puedo meter por ese lado y que eso sea útil para los muchachos, ¿no? Para el grupo al que quiero impactar, ¿sí ves? Pero entonces, de momento en el mapa mental más bien se muestra es como una idea general de cada punto del contexto, ¿no? O sea, sí. No hacer un texto largote por cada... Eso sería dejar claro así como va la imagen y algo que diga algo en general, o sea, en el contexto político. Podría decir Sí. en el ejemplo que yo dando que diga restricciones de edad. Sí. Y tal vez el logo que es PG-13, así. Y así se puede decir, sería la cuestión. Sí. Sí, algo corto, ¿no? Porque lo grueso que es la justificación y todo eso, lo hacen en la otra evidencia que es con el instructor Rubén, en donde ya justifican y ya empiezan pues como ya de manera más detallada a explicar ese proyecto de investigación. En ese sentido, entonces, lo que nosotros vamos a ir perfeccionando un documento en las siguientes evidencias alrededor de esta idea. Sí, señor. Sí, porque están relacionadas. Súper bien, 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 gracias. Bueno, con mucho gusto, Richard. Bueno, espero entonces que nos haya quedado clara esta evidencia, un poquito, bueno, esto es como algo general, por así decirlo, de lo que es esta parte de investigación. Ya con el instructor Rubén van a profundizar un poquito también acerca de eso, de esos tipos de investigación, de cómo se va como mejorando y perfeccionando, porque pues igual eso es como apenas el inicio, ¿cierto? De lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, esta evidencia está, yo miro cronograma, está habilitada desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo, pero pues sabemos que tenemos, ¿cierto? Un tiempito, porque el 2 de marzo ya fue una semana, pero pues tienen tiempo todavía para hacerla, ¿no? Mientras finalizamos esta actividad de proyecto. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, Richard, con mucho gusto. Mariana. Que por acá escribió, sí escribió buenos días. Bueno, Mariana, te invito como te conectaste un poquito ya cuando había avanzado en la explicación, a que veas entonces la grabación de esta sesión para que complementes con esta última información que alcanzaste a escuchar. ¿Listo? En horas de la tarde, sí, en horas de la tarde o por tardar mañana, pues yo la tengo lista, pero el instructor se las comparte, la publica, es más o menos en horas de la tarde o mañana, listo, por tardar. Apenas yo la tenga, se las envío al grupo de WhatsApp también, para que ustedes tengan el enlace ahí y la puedan ver. Bueno, chao chicos, que estén muy bien. Adiós, gracias. Bueno, chao. Muchas gracias, instructora. Hasta luego.